Bienvenidos a esta segunda parte de cómo usar Machine Learning para pronosticar los precios de las acciones conectado con Yahoo Finanzas. En el video pasado nos quedamos en la parte en donde estamos importando y dándole forma a nuestros precios. Aquí estamos llegando hasta el punto en el que se descargaron los últimos precios y todo lo demás es desconocido. Esto ya es una primera fecha desconocido hasta la cantidad de días que queremos pronosticar. Sin embargo, desafortunadamente, antes de entrar al modelaje, al Machine Learning, tenemos que hacer un par de transformaciones adicionales. Para empezar, hay que pensarlo de esta siguiente manera. ¿Cuál es la diferencia principal entre un modelo de Arima, un modelo de Box Jenkins, un modelo de, por ejemplo, series temporales? La principal diferencia es que el modelo de series temporales es independiente, no depende de otras variables. Este modelo de series temporales lo que hace es una autorregresión lineal para medir, por ejemplo, cuántas veces tiene esta estacionalidad, por ejemplo, que se presenta acá. Sin embargo, un modelo de Machine Learning funciona totalmente distinto. Un modelo de inteligencia artificial lo que va a leer es, ok, hay X cantidad de variables o X cantidad de columnas, entonces aprendo qué sucede en cada variable, en cada columna, y cuando se presente otra vez un registro donde hay una cierta cantidad de variables, una cierta cantidad de columnas, entonces mi resultado será el siguiente, será tal. Para explicarlo de otra forma, acá tenemos una variable dependiente que es el precio que vamos a predecir y otra es la fecha. Sin embargo, esta fecha, démonos cuenta que la podemos separar en tres partes, que sería año, mes y día. Con eso ya tendríamos tres variables independientes para predecir a la variable dependiente del precio: el año, el mes y el día. Por supuesto que si solamente tenemos datos de este año y del pasado, por ejemplo, no va a servir de nada el tema del año. A medida que tengamos más datos, más años, esto va a funcionar mucho mejor, va a predecir mucho mejor. Es por eso que mencionaba en el video pasado que entre más histórico le podamos incluir al modelo, va a ser mejor, va a pronosticar mejor. Si tenemos datos de solamente, por ejemplo, este año 2021, entonces va a ser totalmente irrelevante la variable año. No va a variar en ningún momento y el modelo jamás va a poder aprender qué sucede a medida que el año avanza, y tampoco va a poder saber qué sucede a medida que se vuelve a presentar un 8 en la variable mes o un 6 en la variable día, pero lo más importante de todo, un 8 con un 6 en la combinación lineal mes-día, por ejemplo. Entonces, con esto dicho, hay un punto más que mencionar, y es que este modelo, como va a depender únicamente de las tres columnas o de las tres variables de fecha, sí puedo dejar abierto que es totalmente capaz, es totalmente factible que este modelo mejore si se le agregan otras variables muy distintas que expliquen otras cosas que la fecha no va a poder explicar. Yo ya veo venir que, por ejemplo, picos como este, picos o caídas como esta de acá, no van a ser capaces de ser pronosticadas por un modelo de inteligencia artificial nunca. Solamente con la fecha, nunca. Si se le ponen otras variables, por ejemplo, logísticas, de que sucede algo en específico en este día, eventos en particular, por ejemplo, o si se ponen otras variables de precios, por ejemplo, de commodities o de, por ejemplo, empresas que estén relacionadas con esta empresa, que por ejemplo sea en el mismo giro de negocio, que ayuden a predecir, entonces ahí sí podría mejorar el modelo. Lo que quiero dar a entender
es que vamos a ver un modelo muy simple que se va a poder mejorar, que va a tener mucho rango de mejora. Entonces, para entrar a la acción, lo primero que vamos a hacer va a ser separar esta columna de fecha en 3 variables: año, mes y día. Antes de eso, me van a permitir crear un duplicado, fecha dup, un duplicado de la fecha, para que así no se pierda esta columna. Y más adelante vamos a ver por qué estaremos haciendo eso. Vamos a decir fecha dup es igual a acciones de fecha. Y con eso ya tendré 3 variables y estas 2 serán exactamente iguales. Esta es la que vamos a dividir en 3. Para esto vamos a usar las funciones de tidyverse, ¿sí? Dplyr y tidyr. Vamos a igualar acciones a acciones siempre para no crear otra variable innecesaria. Y vamos a usar pipe, que es parte de las propiedades. Que es parte de las propiedades de Dplyr. Porcentaje, símbolo de mayor que y porcentaje. Y vamos a usar la función separate. Separate de, creo que no se logró apreciar. Separate de la librería tidyr. Vamos a hacer separate de fecha. Y esto va a detectar automáticamente que fecha está siendo separado por un guión medio. Si estuviera separado la fecha por diagonal, por ejemplo, igualmente lo detectaría. No hace falta que lo parametricemos, así que no vamos a colocar el separador porque sobraría. No va a hacer falta, sino que más bien sobraría. Así que vamos a colocar únicamente fecha y vamos a decir: quiero que lo separes en año, mes y día. Al hacer esto, estoy dando un vector, un conjunto, con los 3 encabezados que se van a separar en el orden respectivo: año, mes y día, como acá, año, mes y día. Y vamos a correrlo y vemos que efectivamente ya se separó: año, mes y día. Acá yo tengo la sospecha de que estas columnas que son números de toda la vida, 2015, un 1, un 2, son números, pero creo que es correcta la sospecha de que no los colocó como tal, como un número, porque la fecha, R no tiene por qué saber que una fecha desglosada van a ser números, sino que de fecha me lo pasa a lo más sencillo, que es carácter. Para una programación, carácter. Entonces vamos a comprobarlo antes con str destructor. Y efectivamente son caracteres. Así que lo que vamos a hacer, esto será totalmente necesario, es que vamos a convertir a año en numérico con as.numeric y haremos lo propio con mes y con día. Mientras replico esto, ¿por qué es estrictamente necesario? Vamos a ver. Hay 2 modelos que vamos a utilizar de Machine Learning. El primero es el de redes neuronales. Y para que las redes neuronales funcionen es estrictamente necesario que las demás variables, las variables independientes, sean numéricas. Por lo menos para la metodología que voy a utilizar es necesario que sean numéricas. Esto por la formulación matemática que hay detrás del modelo de redes neuronales. Vamos a correr esto. Y vemos que efectivamente ya ahora sí son numéricas. Y lo puedo comprobar porque les ha quitado el 0. ¿Sí? R no toma a 0, 1 como un número 1, sino que con decir 1 ya lo convierte en número entero. Bien, ahora, previo a hacer la separación de los datos para entrenar el modelo, hay un paso más que hay que hacer, que es el escalado de datos. Se necesitaría todo un curso entero para explicar el escalado de datos, pero la forma más sencilla de explicarlo es que el modelo de redes neuronales requiere que los datos estén escalados
por la misma formulación matemática que hace. Es un principio muy similar a cuando escalamos los datos para hacer, por ejemplo, modelos de clasificación con Support Vector Machine, por ejemplo, o con vecinos cercanos, o es un principio similar a cuando hacemos modelos no supervisados como una clusterización basada en distancias. Por explicarlo de alguna forma, hay una diferencia absoluta de una unidad entre el número 1 y el número 2, y eso R lo puede interpretar como una diferencia de 1. Pero entre 2015 y 1 hay una diferencia absoluta de 2014 unidades. Entonces lo que R va a decir es: la columna de año, la variable año, vale 2014 veces más que la variable de mes. Y eso no es correcto, eso no es así. Es simplemente que las unidades son totalmente distintas. Estos son años y estos son meses. Así que hay que dejarlo en las mismas unidades para que estas diferencias proporcionales no ocurran. Eso es el escalado de datos. Para el caso de redes neuronales se hará el escalado de datos. Para el otro modelo que vamos a hacer no será necesario. Pero vamos a, por lo tanto, replicar acciones. Vamos a poner acciones SC de scale escalado, y ese es el que vamos a usar para entrenar el modelo de redes neuronales. A ver, ¿qué vamos a usar para esto? Requiero que el precio, que es numérico, se mantenga exactamente igual. Este no lo quiero escalar, no debo escalarlo. El año, el mes, el día, sí. Entonces lo que debo hacer es una unión entre esta columna, la columna de precio, y estas tres columnas pero escaladas. ¿Ok? Entonces lo que haré será un cbind otra vez, en donde tomaré del data frame acciones la columna de precio, y del data frame acciones las columnas que van de la 2 a la 4, o sea, año, mes y día. Así que pondré coma para ir a las columnas, vector del 4 hasta el 6. Pero estas las requiero escaladas, así que usaré la función scale para que estén escaladas. Adicional, voy a unir también la variable de fecha duplicada. Esto ya veremos más adelante para qué servirá. Y esta unión la requiero como un data frame, si no, R no me lo tomará como tal. Vamos a ver. Hay un error, dice error data frame, undefined column select. Bien, estamos en acciones. ¿Dónde está el error? Vamos a ver, columnas de la 4. Ah, perdón, ¿qué estoy diciendo? Es de la 2 a la 4, no de la 4 a la 6. No sé de dónde me lo he inventado. 2 a la 4. Perfecto. Entonces, si damos acciones SC, ya tenemos los precios intactos, ¿okay? Y tenemos año, mes y día escalados. Esto suena muy raro, se ve muy raro, pero así es como tiene que lucir. Si nos damos cuenta, ya no existe una diferencia tan proporcional o tan desproporcional sería la palabra entre año, mes y día. Esto justo era lo que queríamos lograr. Ahora, hay por supuesto muy evidentemente dos temas a solucionar. Uno es que los encabezados se descompusieron y otro es que el formato de fecha, bueno, más bien hay que restablecer el formato de fecha para esta fecha duplicada. Así que lo primero será usar la función names en acciones SC, en donde la columna 1 deberá llamarse precio y lo propio, mejor lo vamos a copiar, lo vamos a pegar. Vamos a decir que la segunda columna debe ser llamada fecha. Vamos a correr esto primero, efectivamente, y ahora sí, vamos a decir que acciones del dataset acciones dólar, la columna fecha debería ser as.date, como lo vimos en el video pasado,
de acciones la columna fecha, acciones SC. Y efectivamente ya está como fecha, perfecto. Entonces de nuevo, vamos a predecir esta variable dependiente con estas tres variables independientes ya escaladas. Con esto hecho, podemos pasar al último paso antes de ahora sí entrar en los modelos de inteligencia artificial, que es la separación de los datos. Esta separación, bueno, y nos falta un paso importante, que es fijar la semilla de aleatoriedad. Vamos a poner setSeed, por ejemplo, un año de nacimiento, 1994. Esto nos sirve para que cada vez que hagamos el escalado de los datos, R tome la misma aleatoriedad y nos dé los mismos resultados. Si no hacemos esto, lo que va a pasar es que cada vez que corramos el modelo, vamos a tener resultados distintos. Algunos un poquito más acertados, otros un poco menos, pero siempre van a ser totalmente distintos. Así que yo lo voy a correr otra vez. Espero que no me dé error por eso. Creo que no. Y ahora sí, este escalado que vemos acá ya no debería de volver a cambiar jamás. Vamos a volver a utilizar esta semilla de aleatoriedad para la partición de los datos. Y esta partición de los datos sirve para tomar del 100% de mis datos reales, por supuesto, obviando la parte ficticia que se le unió en el video pasado. De la parte real vamos a tomar un porcentaje aleatorio. Por ejemplo, no vamos a tomar, si fueran 100 días, 100 filas, no vamos a tomar de la 1 a la 70 y de la 71 a la 100. Con eso testé el modelo, no. Vamos a tomar, por ejemplo, la fila 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, ¿ok? Aleatoriamente, unas sí, unas no. Con eso, lo que vamos a hacer es que vamos a preservar esta estructura y esta distribución que podemos ver acá. Si por ejemplo tomamos los datos de acá, del inicio hasta acá, entonces el modelo no va a tener forma de saber, de conocer, de aprender esta tendencia última, ¿sí? Se va a quedar siempre por acá. Entonces lo que tenemos que hacer es, por así decirlo de alguna forma, darle una probadita de todo un poco, ¿okay? Para que se mantenga esta misma estructura. Entonces, lo que vamos a hacer para esto será primero fijar la semilla de aleatoriedad y vamos a utilizar, vamos a decir train. Hay una función llamada train, pero no importa, le vamos a caer encima. Si no, se le puede poner un nombre distinto, por ejemplo train bajo data, por ejemplo, estaría correcto, pero le voy a dejar train. Train va a ser una función llamada create data partition de la librería Caret, ¿okay? Y acá viene una parte un poco compleja, y es que recordemos que tenemos que obviar la parte que le agregamos en el video pasado, porque esa parte aún no ha sucedido, así que no podemos entrenar con algo que aún no ha sucedido. En pocas palabras, no podemos darle al modelo de inteligencia artificial datos nulos, no podemos, así que tenemos que tomar de este data frame únicamente de acá para atrás, de esta fila donde hay datos para atrás. Entonces, hay muchas formas de hacer eso, pero vamos a tomar la que consideraría la más sencilla de todas. Vamos a hacer primero un subset, y este subset lo que hace es partir el data frame en algún filtro que yo le indique. ¿Qué es lo que vamos a partir? Vamos a partir el data frame acciones SC sería. No, vamos a dejarle acciones, ya explicaré luego por qué. Y de acciones lo que vamos a filtrar es la fecha dup, por supuesto, porque estoy en acciones. Lo que necesito es que esta fecha dup sea, vamos a ver, sea menor, no menor igual,
sino menor siempre a today. Perfecto. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Antes de cerrar el data partition, lo que necesito es que el data partition se haga sobre una columna, solamente sobre una columna. No importa cuál, pero que sea solo sobre una columna. Aquí lo que estoy haciendo es que con este subset estoy tomando todo el data frame, las 5 variables, y requiero solamente una. Así que vamos a hacer signo de dólar, precio, por ejemplo, para tomar solamente el precio. Parte de la parametrización me dice cuánto sería P, que sería la proporción de cuánto voy a separar. En este caso, ya lo había mencionado, un 70%, 0.7. Y un último parámetro, list, que por defecto viene como F, false. Vamos a reindicarlo por cualquier cosa, que quiere decir que no quiero que esta variable train sea una lista. No quiero. Quiero que sea más bien un vector. Vamos a ver qué está pasando ahora. ¿Por qué no ha querido? ¿Qué problema tiene ahora? Vamos a ver. Vamos a probar colocarle na.omit al inicio del todo. Creo que sería cerrando acá. Perfecto, ahora sí. A ver, entonces, vamos por partes. ¿Qué fue lo que hice? Tomé el dataset de acciones y le filtré todas las fechas que fueran antes de hoy. Adicional, bueno, esto fue el subset, y adicional le hice un na.omit. Esto está haciendo dos cosas. La primera es que no me está tomando en cuenta todas las filas donde haya na, o sea, está borrando todo lo que sea una proyección, todo lo que, como mencionaba, no ha sucedido todavía. Y adicional, algunos modelos son muy sensibles a los NAs, a los datos faltantes. Por lo tanto, al momento de filtrarlos, lo va a considerar todavía mejor, va a ser más seguro. Con esto ya tengo un listado. Este train se convierte en un listado que me dice que voy a utilizar para entrenar las filas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13. Y aquí las que está omitiendo son las que voy a utilizar para testear. Por decirlo de otra forma, voy a utilizar esta no, esta no, esta y así sucesivamente. Conjunto con el train debo crear el test, que es lo que sí voy a utilizar para entrenar. Así como el train va a servir para entrenar el modelo, el test va a servir para decirme ok, qué voy a pronosticar, okay, cómo va a ser el pronóstico. Con el train hay una complejidad adicional, que es la siguiente. Uno podría pensar, bien, si para el train, el entrenamiento no se tomaron en cuenta los datos faltantes, entonces el testeo serán solamente los datos faltantes. Y no es correcto. ¿Y eso por qué? Porque los datos faltantes, o sea, los datos a predecir, a proyectar, son datos que empiezan en 2021 y con costo y cambian de mes. No incluyen ni siquiera todos los días, no van a cambiar nunca de año, solamente van a ser 2021. El problema con esto es que si uno entiende un poco cómo funciona la lógica matemática detrás del modelo, va a saber que el modelo va a esperar testear sobre un dataset que por lo menos en cuanto a variabilidad de datos independientes se parezca al entrenamiento. Por así decirlo, si yo le presento únicamente estos datos al modelo, el modelo me va a decir: oye, pero yo no entiendo esto. Yo aprendí cómo se van a comportar tus precios cuando tenemos diferencias entre años, diferencias entre meses y diferencias entre días. Si no me estás dando diferencias entre años, no sé qué hacer. El modelo no va a saber bien qué hacer
cuando no estamos cambiando nunca de año. Sería lo mismo que testear el modelo en un dataset que no tenga año, que solamente tenga mes y día, y el modelo me va a decir: yo necesito también el año para poder pronosticar y me hace falta el año. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? El test va a hacer efectivamente los datos a predecir, a proyectar, pero le vamos a añadir todos los datos que no se utilizaron para el entrenamiento. O sea, la fila 6, la fila 8, la fila 12 y así sucesivamente con todas, y a eso le vamos a añadir la data a proyectar. Y con eso el modelo ya va a poder decir: ah, bueno, sí, ya entendí, ya me estás dando algo que reconozco un poco mejor. Para eso, como vamos a unir dos data frames, uno sobre el otro, vamos a utilizar la función rbind. ¿Rbind de qué? Primero, de acciones. Y de acciones, exactamente qué. Va a ser lo opuesto al train, o sea, lo opuesto a estas filas que están por acá. Eso quiere decir lo mismo que decir menos train, coma, para decir exclúyeme, por eso el signo menos, exclúyeme estas filas. Exclúyeme la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, déjame la 7, excluye la 7, perdón, déjame la 6, exclúyeme la 7, déjame la 8, exclúyeme la 9, 10 y así. Y a eso le vamos a añadir algo muy similar a lo que hicimos acá arriba, sin el na.omit, por supuesto, porque no queremos deshacernos de los NAs. Vamos a decir acciones, perdón, sería siempre un subset de acciones donde acciones de fecha duplicada, ahora sí, lo opuesto a lo de arriba, es mayor o igual a today. Recordemos que estamos utilizando today por el hecho de que esto, la idea es que al final sea autoalimentable, se vaya pudiendo alimentar de forma automática todos los días sin importar qué fecha es hoy y sin importar en qué fecha se corrió por última vez. Bien, entonces ya tenemos el test, que si lo vemos a detalle, tenemos datos de 2015, si bajamos un poco más tenemos datos de 2016, tenemos datos de 2017, pero lo más importante, tenemos, aquí empiezan los datos a predecir, los datos a proyectar. Así que ya es un dataset completo. Perfecto. Estos serían los train y test a utilizar. Recordando que train es más bien un listado de registros para utilizar y test es un data frame. Esa es la diferencia importante. Así que test, para poder utilizarlo con el modelo de redes neuronales, habrá que escalarlo también, y así vamos a tener dos: un test en valores absolutos y un test escalado. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para escalar las acciones. Vamos a decir test sc es as.dataframe cbind test, donde nos quedamos con la columna de precio, test, donde nos quedamos con la columna de fecha duplicada, y escaladas las columnas test. Las columnas, si no estoy mal, son la 2, la 3 y la 4. Lo mismo que decir 2 a la 4, 2, 3 y 4. Perfecto, vamos a ver. No tuvo ningún error. Tiene que tener, por supuesto, la misma cantidad de variables y misma cantidad de registros, si no cometimos algún error. Y lo mismo con el caso anterior, vamos a ponerle nombre test sc. A la primera columna se va a llamar precio, names test sc. La segunda columna se va a llamar fecha, y de test sc la columna de
Bueno, vamos a correr esto primero. La columna fecha, la columna llamada fecha, tiene que ser del tipo date, del tipo fecha. Test SC, fecha. Perfecto. Y ahora sí. Listo, ya está escalado. Bien, con esto vamos a finalizar por hoy esta segunda parte. Ya la tercera parte de este video trataría de empezar a hacer el modelaje del modelo, valga la redundancia, de inteligencia artificial. Y vamos a comenzar con el modelo de redes neuronales. Así que lo último será cargar la librería NeuralNet y la librería de NeuralNet, creo que lo escribí mal, NeuralNet Tools. Perfecto. Esta de acá es una librería de redes neuronales de las más usadas de R. No es la única, está también NNet, está también H2O, que es de las más poderosas que tiene R. Pero de las mejores para iniciar en el mundo de Deep Learning, de redes neuronales, esta es una de las más explicativas, sobre todo por el paquete de NeuralNet Tools, que sirve para, entre otras cosas, graficar y entender mejor dichas redes neuronales.